Para saber todo lo que está pasando entre el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, vamos a conversar esta mañana con Paulina Astroza. La política internacional se ha visto marcada por los conflictos bélicos de los últimos años y por lo mismo el acuerdo de paz entre Israel y Hamás es visto con expectativa por el mundo. Esta mañana los últimos rehenes israelíes vivos han sido entregados por Hamás y Donald Trump se dirige a Egipto a participar de las negociaciones junto a líderes de las Naciones Unidas y países mediadores. Estamos con Paulina Astroza. Muy buenos días, Paulina. Muy buenos días, gusto saludarlos. Han ocurrido cosas, ¿ah? Y quiero partir por eso. ¿Qué señal se da al mundo con este acuerdo en contextos de conflictos bélicos en curso, como lo que pasa en Ucrania, lo latente con Taiwán? Este paso que da la paz en Medio Oriente, por supuesto, va a tener efectos. ¿Y qué nos dice? Bueno, lo primero yo creo que es esperanzador, es cierto. Hoy día hemos visto cómo se ha hecho el intercambio entre los rehenes que aún estaban vivos, los cuerpos de aquellos que estaban muertos y además un intercambio de presos políticos o palestinos que estaban detenidos en las cárceles de Israel. Segundo, creo que también es bueno el hecho que esta primera fase se esté desarrollando, que haya habido un repliegue por parte de las fuerzas de Israel a esta zona amarilla que se estableció en el plan de paz, que tiene 20 puntos, y que ya no se esté atacando a la población gazatí, palestina, en ese lugar. Sin embargo, yo evidentemente, junto con desear que esto siga avanzando y que de verdad sea el inicio de una situación de paz en esta zona, hay que ir con bastante mesura, viendo paso a paso si esto de verdad se concreta, porque hay muchos obstáculos en el camino y han habido demasiadas muertes que lamentar, y que yo veo en el discurso ahora que está dando el presidente Trump en la Knesset, que es el parlamento israelí, donde muy poca mención a las víctimas palestinas y mucho de autohalago por lograr este acuerdo. Paulina, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrenta este acuerdo? ¿Cuáles son las fragilidades que se podrían enfrentar durante la última semana? Estamos hablando de un acuerdo que ya está zanjado. ¿Qué podría pasar en ese aspecto? A ver, es un acuerdo al que se llegó con, evidentemente, Estados Unidos, con un rol muy fuerte de presión, muy fuerte especialmente ante Israel, el gobierno de Netanyahu, que ha sido bastante duro en esto. Es más, no va a ir a la cumbre de Sharm el-Sheikh en Egipto, donde se va a oficializar este acuerdo junto a líderes del mundo. Por lo tanto, hubo un rol muy importante ahí de presión. Por otro lado, la intermediación por la parte árabe, fundamentalmente de Qatar, de Egipto, de Arabia Saudí, también en mucho también por debajo, pero con un rol un poquito menos preponderante, como el hecho de Qatar. Y todo es muy, muy frágil. Indonesia por hoy día, por ejemplo, decidió no ir a la cumbre. Dice que mientras no haya una negociación y clara por parte de Israel en que esté, y Estados Unidos, en que reconozcan dos estados, Israel y Palestina, con fronteras internacionalmente reconocidas y seguras. También pasa que Hamás todavía tiene que desarmarse. Esto también es una etapa. Tampoco sabemos si es que en este proceso qué va a pasar con estados con los cuales se ha visto enfrentado Israel, que es el caso del Líbano, que ha sufrido también ataques tanto de Hezbollah hacia Israel como de Israel hacia Hezbollah. El Líbano dice que hay que negociar también con Israel. Bueno, todavía hay una serie de pasos que dar en un camino bastante frágil. No demos todavía por segura la paz, porque si hay algo que en esta zona no ha estado segura desde hace siglos, es la paz. En ese contexto, ¿qué significa para Donald Trump este acuerdo? También esto considerando sus ansias de haber ganado el Premio Nobel de la Paz y convertirse en el quinto presidente de Estados Unidos en obtenerlo. Bueno, yo creo que él bueno, o sea, claramente él quiere el Premio Nobel de la Paz, o sea, incluso lo ha dicho, no es que uno lo presuma, él lo ha dicho, además dice que se lo merece,
Recuerden ustedes que para la Asamblea General de las Naciones Unidas dijo que había terminado con 6 guerras y este sería la gran guerra que él estaría terminando ¿Y y le para usted quedaría se lo pendiente. merece? Los hechos internacionales, ¿qué dicen? ¿Podemos decir que se lo merecería? Yo creo que no, porque una cosa es llegar a un acuerdo como este que todavía hay que ver los pasos, pero segundo es cuánto Estados Unidos y el presidente Trump tiene responsabilidad en la de llegar a este acuerdo. Estamos hablando de más de 70.000 muertos en Gaza, estamos hablando de una situación de la utilización de la hambruna como parte de mecanismos de guerra, donde se está cometiendo, según mi opinión, un genocidio en ese lugar. Y en esto estuvo Estados Unidos apoyando y haciendo, la verdad, la vista gorda respecto a lo que estaba pasando en este lugar. Por lo tanto, para dar el Premio Nobel de la Paz, creo que se debe ver el contexto completo y no solo un acuerdo que, insisto, todavía es frágil. ¿Es esperanzador? ¿Es un punto político de Donald Trump? Sí. Es algo que logró con una presión y él trató de hacerlo incluso antes del 10 de octubre para que se le entregara el Premio Nobel de la Paz. Sí, lo hizo con ese rol intencionado, pero falta mucho y no hay que olvidar el rol de los Estados Unidos y de Trump, del gobierno de Trump en particular, en lo que ha pasado en Gaza y fundamentalmente está casi, digamos, carta blanca para actuar donde hay más de 70.000 muertos y hoy día están volviendo los palestinos a un lugar total y absolutamente devastado. ¿Este acuerdo está hecho a la medida de Israel o uno podría decir que tiene una perspectiva que considera las dos partes? No, yo creo que en gran medida ha considerado también intereses de Palestina. Creo que el cese al fuego era absolutamente necesario. Además, el hecho de la liberación de prisioneros palestinos es también una parte de ceder por parte de Israel, cosa que le tiene que haber costado muchísimo a Netanyahu. Y por otro lado, el ya ir retrocediendo en algunas zonas, de todas maneras sigue siendo el 50% ocupado por las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, pero al menos abre una puerta donde se está dando un cierto espacio y por eso es que fue importante la participación de los árabes en esto, como decía, fundamentalmente con lo que ha hecho Egipto, pero particularmente lo que ha hecho Qatar. No quiero seguir preguntando sobre el Nobel de la Paz y qué pasa con la dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado. ¿Qué le parece que ella haya obtenido este premio Nobel? Yo personalmente felicito que se haya dado el Premio Nobel de la Paz a una mujer latinoamericana que ha tenido una lucha tremenda y no solamente en el último tiempo, sino que ya desde el expresidente Chávez, donde con una valentía tremenda, Corina Machado ha dado una lucha en contra de un régimen que partió siendo democrático, se convirtió en autoritario y hoy día derechamente es una dictadura. Corina Machado está en la clandestinidad, donde además ha arriesgado su vida y ha liderado una oposición que lamentablemente no siempre ha estado unida y por eso permitió justamente que en elecciones anteriores finalmente se hicieran del poder total, digamos, el sector de Maduro y quienes lo apoyan, pero con una labor incansable y pese a las críticas, creo que es perfectamente posible criticar a alguien por obtener este premio, por actitudes que haya tenido en algún momento. No se está premiando a una santa, se está premiando a alguien que dentro de sus debilidades, dentro de sus errores, ha trabajado por la paz. ¿Cuánto impacto podría tener este premio en el contexto que está viviendo hoy día Venezuela, que también lo vemos un poco más inestable por la ofensiva que también ha tenido Estados Unidos? Yo creo que ese es el mensaje que el Comité Ejecutivo del Nobel de la Paz, que está en Estocolmo, en Noruega, quiso enviar a través de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. No es solamente la entrega a ella por su lucha, sino que al movimiento que ella lidera en contra de una dictadura. Y esto puede tener efectos en cuanto al apoyo popular, que ya lo tiene, porque recordemos que las elecciones fueron robadas en
en Venezuela, y por lo tanto ganó Edmundo González, pero ya sabemos todos lo que aquello ocurrió. Y en segundo lugar, el apoyo político para aquellos que están presionando a Maduro de una manera mucho más fuerte. Y tratar de hacerlo a través de la paz y no a través de la fuerza, como lo está intentando hacer Estados Unidos a través de esta, cercar con submarinos, con barcos, amenazar, matar a gente que va en, supuestamente son narcotraficantes y supuestamente van a Estados Unidos y sin juicio previo sencillamente se les ataca en aguas internacionales, que es violar el derecho internacional. Creo que el mensaje también va a Estados Unidos con este premio. Y también la pregunta que asalta aquí es, ¿qué va a pasar con la oposición venezolana? Que durante el último tiempo nosotros hemos visto que han tenido problemas para articularse. ¿Esto puede significar un aliciente para ellos para poder conformarse de una mejor manera y de esta manera como disputarle a Maduro el poder? La verdad es que no me siento capacitada como para responder esa pregunta porque no conozco tanto cómo se desenvuelve la oposición en Venezuela. No sé si esto va a ser suficiente para unirlos cuando la situación ha sido tan grave y no han logrado unirse. Yo les decía que la oposición ha estado dividida, eso fue lo que le pasó a Leopoldo López, a Capriles, lo que pasó con Juan Guaidó, en el cual la misma oposición estuvo dividida. Entonces, yo no sé, y lo digo sinceramente, no tengo el conocimiento como para poder decir si este Premio Nobel de la Paz va a ser la motivación suficiente para unirlos, si no lo ha sido hasta el momento el sufrimiento de su gente. En ese sentido, y para ir redondeando, agradeciendo su presencia, Paulina, por supuesto, hoy día en la mañana, acaba de pasar hace pocos minutos, el presidente Boric salió de la reunión con León XIV en el Vaticano, hablando de varios temas que están candentes en los valóricos, eutanasia y aborto, está en la agenda legislativa. Y tenemos que poner ojo respecto a esta visita y su efecto. ¿Y cuáles son la evaluación que tiene usted respecto a los gestos internacionales del presidente? A mí me llamó la atención que uno de los viajes ahora y en esta época preelecciones fuera al Vaticano. Seguramente esto estaba programado porque los viajes están programados. Creo que de todas maneras es un buen mensaje en el sentido de algunos podrán verlo como qué tiene que ir a hacer a ver al jefe de la Iglesia Católica, siendo que somos un Estado en que la Iglesia está separada del Estado, pero sin embargo no solamente va a visitar al jefe de la Iglesia Católica, sino que también va a visitar al jefe de Estado de la Ciudad-Estado del Vaticano, porque una característica que tiene el Vaticano es que, por un lado, es, del punto de vista espiritual, donde está la Iglesia Católica y el Sumo Pontífice, pero por otro lado, es un Estado y que tiene su jefe de gobierno y jefe de Estado, que es justamente el Papa. Entonces yo creo que es una visita de Estado oficial. Me parece bien que se haya realizado donde se hablen temas que tienen que ver con el mundo, como Gaza, que fue lo que dijo el presidente que habían hablado, y también algunos temas valóricos que me parece perfecto que se han conversado, si es que así fue, porque no tengo claro si se hablaron, como el caso del aborto, la eutanasia u otros temas en que haya posiciones distintas entre lo que sostiene el gobierno o se esté discutiendo en el Parlamento y la posición de la Iglesia Católica. No, el último apunte de la exhortación apostólica titulada Dilexi Te es un texto que ha publicado León XIV hace 4 días y que el presidente está invitando a leer luego de su salida en conferencia allá en Roma. Vamos a estar atentos a lo que esté pasando con respecto a ello y cuáles son los efectos políticos de lo que es esta visita, en la cual no le abrió la puerta a Giorgia Meloni, no lo quiso recibir, según lo que se especula. Bueno, Giorgia Meloni está bastante cercana a José Antonio Kast, así es que yo creo que hay un tema también de política interna que no se quiso mezclar. José Antonio Kast se ha sacado fotos con Giorgia Meloni, la visitó hace poco, entonces no me parece extraño que no haya tenido las puertas abiertas ahí en Roma, pero no la parte de la Ciudad del Vaticano, sino que la del Estado de Italia. Así que vamos a estar hablando y viendo. Muchas gracias, Paulina, por el contacto esta mañana.